Hetzael Contreras Antonio y hablaremos acerca de la empresa y su entorno. Como primer punto hablaremos sobre el empresario. Un empresario es la persona que se encuentra al frente y es la responsable de asumir el riesgo de una empresa o comercio. Tenemos dos tipos de empresario, el empresario individual y el empresario social. Estos se van a desarrollar dependiendo del contexto en el que se desenvuelvan. El empresario individual es la persona que se encuentra al frente de su propio negocio y ejerce actividades mercantiles y actividades habituales y en nombre propio. Es decir, que el empresario individual está a cargo de su propio negocio. El empresario social está al frente de una sociedad mercantil o cooperativa. Una sociedad o cooperativa nace a partir de dos o más personas, ya sean físicas o jurídicas. Estas se unen y construyen una sociedad con patrimonio propio y personalizado. En ambos casos, el empresario tiene la obligación de organizar, dirigir, innovar y llevar a la empresa al logro de sus objetivos. La última innovación de empresas es la figura verde o el empresario ecológico. Este consiste en estar interesados en el medio ambiente y disminuir la contaminación de nuestro planeta. Este tipo de empresario dirige organizaciones de venta agropecuaria.
de la empresa. Estos son los medios o los recursos que se utilizan para alcanzar los objetivos de la empresa y estos se pueden dividir en dos grupos, los internos y los externos. Los elementos internos se componen de elementos o recursos materiales y estos son clasificados en terrenos, construcciones e instalaciones técnicas, maquinaria y elementos de transporte, existencias, dinero y clientes y deudores. Dentro de los terrenos, construcciones e instalaciones técnicas lo podemos relacionar con los sistemas informáticos que se utilizan dentro de la empresa para el desarrollo del producto. En la maquinaria y elementos de transporte lo podemos relacionar con la maquinaria y las aplicaciones necesarias para la fabricación del producto y de igual manera con el traslado del personal de objetos, animales o cosas. Las existencias son la materia prima para llevar a cabo la elaboración del producto. Las existencias son, ya lo pasé. Dinero son los medios disponibles y saldos depositados a entidades de crédito a favor de la empresa. Los clientes y deudores son personas que han adquirido crédito de la empresa y desean cancelarlo. Como segundo punto tenemos los elementos o recursos inmateriales. Estos recursos o elementos se clasifican en la propiedad industrial, que se refiere a la protección de la información y los productos de la empresa. Como segundo es el nombre comercial o la firma, que este se relaciona con la identificación de la empresa. Otro punto son el logotipo empresarial. Este es el signo o símbolo con el que se da a conocer la organización al público. Las marcas son los nombres y los signos que distinguen los artículos y servicios de la empresa. Como tercer punto tenemos a los elementos o recursos humanos. Estos se dividen en la clientela y los recursos humanos, precisamente. La clientela son las personas que consumen el producto o el servicio y los recursos humanos se refieren a las personas que se alquilan para la venta del producto o del servicio. Como otra clasificación de los elementos de la empresa tenemos a los elementos externos. Los elementos externos se dividen en tecnológicos, sociales, laborales, económicos, políticos y medioambientales. Los recursos tecnológicos son la maquinaria de la empresa y estos se utilizan para las nuevas técnicas para la producción del producto. Los elementos sociales son factores que pueden afectar el consumo del mismo. Los elementos laborales es la oferta y la demanda de empleo, es decir, la capacitación. Los económicos son variaciones en la moneda extranjera, entre otros. Los políticos son incrementos fiscales, nuevas aperturas, etc. Los medioambientales se refiere a las normas directivas de la UE que concientizan a el medio ambiente. Las clases de empresa. Dentro de las clases de empresa tenemos la forma jurídica, la que es por su propiedad, la de sectores de actividad o productividad y la de tamaño o volumen de producción. La jurídica se divide en tres puntos importantes: mercantiles, cooperativas y otros. Los mercantiles son sociedades anónimas, sociedades laborales, sociedades limitadas, sociedades de nueva empresa y sociedades regulares colectivas o comanditaria. Las cooperativas son cooperativas de trabajo asociado, cooperativas agrícolas, cooperativas de crédito, cooperativas de viviendas, y en otros tenemos las apariciones de intereses económicos y las uniones temporales de empresa. Otro punto son la propiedad de bienes. La propiedad de bienes se refiere a los públicos, privados y mixtos. Los públicos son el capital que aporta la administración. Las propiedades privadas son la inversión que realizan las personas o las sociedades. Las propiedades mixtas son las aportaciones, ya sean públicas como privadas. Y como tercer punto tenemos a la actividad. La actividad está relacionada según su expansión
y sus sectores de actividad. Tenemos dentro de la actividad al sector primario, secundario y terciario. El sector primario es el principal factor para poder obtener el producto. El factor secundario es la maquinaria o utilería que se, se necesita para la realización del producto. Y el terciario ya es la obtención del producto, pero al mismo tiempo tenemos que darlo a la venta y esto conlleva al tercer punto, que es el terciario. Otro punto importante es el número de trabajadores y la volumen de facturación. Dentro de este punto podemos dividir a las empresas en pequeñas y medianas y grandes, perdón. Y dentro de este tipo de empresa se clasifican por el número de trabajadores y por el número de facturación de ventas al año. Dentro de la empresa pequeña mediana, pues tenemos que el número de trabajadores tienen un alcance de 1 a 500 trabajadores y tienen un número de ventas de hasta 6 millones de euros al año. En el tipo de empresa grande tenemos a más de 500 empleados y de esto se obtiene una ganancia de más de 6 millones de euros al año. Empresarial y los organigramas. Entendemos que organizar es ordenar bajo un mismo plan de actuación a las personas, sus responsabilidades, los objetivos y los procedimientos de control. En la organización podemos encontrar las formas que adoptan una estructura de la empresa para alcanzar los fines perseguidos. Las clases de empresa. Dentro de las clases de empresa tenemos la forma jurídica, la que es por su propiedad, la de sectores de actividad o productividad y la de tamaño o volumen de producción. La jurídica se divide en tres puntos importantes: mercantiles, cooperativas y otros. Los mercantiles son sociedades anónimas, sociedades laborales, sociedades limitadas, sociedades de nueva empresa y sociedades regulares colectivas o comanditaria. Las cooperativas son cooperativas de trabajo asociado, cooperativas agrícolas, cooperativas de crédito, cooperativas de viviendas, y en otros tenemos las apariciones de intereses económicos y las uniones temporales de empresa. Otro punto son la propiedad de bienes. La propiedad de bienes se refiere a los públicos, privados y mixtos. Los públicos son el capital que aporta la administración. Las propiedades privadas son la inversión que realizan las personas o las sociedades. Las propiedades mixtas son las aportaciones, ya sean públicas como privadas. Y como tercer punto tenemos a la actividad. La actividad está relacionada según su expansión y sus sectores de actividad. Tenemos dentro de la actividad al sector primario, secundario y terciario. El sector primario es el principal factor para poder obtener el producto. El factor secundario es la maquinaria o utilería que se necesita para la realización del producto. Y el terciario ya es la obtención del producto, pero al mismo tiempo tenemos que darlo a la venta y esto conlleva al tercer punto, que es el terciario. Otro punto importante es el número de trabajadores y la volumen de facturación. Dentro de este punto podemos dividir a las empresas en pequeñas y medianas y grandes, perdón. Y dentro de este tipo de empresa se clasifican por el número de trabajadores y por el número de facturación de ventas al año. Dentro de la empresa pequeña mediana, pues tenemos que el número de trabajadores tienen un alcance de 1 a 500 trabajadores y tienen un número de ventas de hasta 6 millones de euros al año. En el tipo de empresa grande tenemos a más de 500 empleados y de esto se obtiene una ganancia de más de 6 millones de euros al año. En la gestión empresarial podemos encontrar tres modelos comunes, de los cuales son el jerárquico, lineal, funcional o mixto.
La organización jerárquica o lineal es una organización fácil y sencilla, la cual nace de los niveles más altos de la organización y va descendiendo a manera de jerarquía. Las ventajas son que define y concreta la autoridad y la responsabilidad de cada persona, se pueden tomar decisiones rápidas si los problemas no son muy complejos y cada trabajador sabe quién es su jefe y suele recibir órdenes de los jefes. Los inconvenientes son que no existe posibilidad de especialización con los problemas que esto entraña, la falta de flexibilidad y descoordinación entre departamentos diferentes. La organización funcional se caracteriza por la especialización de las actividades que desarrolla una empresa. Cada persona realiza una sola función y es especialista en ella. Y también puede recibir órdenes de diferentes jefes o superiores a cargo del puesto de mando. También tenemos que las ventajas son que cada trabajador es especialista en su función, los jefes adquieren una mayor capacidad de actuación sobre un área limitada y proporciona flexibilidad a la hora de tomar decisiones. Y entre los inconvenientes tenemos que la coordinación resulta sumamente difícil, la disminución de responsabilidad entre usuarios, jefes y la pérdida de influencia. La actuación no sabe ser conjunta y con frecuencia es lenta. La organización mixta fomenta la especialización del puesto de trabajo, así como la afirmación de la autoridad y la responsabilidad. Dentro de sus ventajas tenemos que los jefes específicos de cada área, departamento o sección, cada jefe debe ser responsable de los resultados de su área a cargo, y también fomenta la especialización, así como concretas responsabilidades. Entre los inconvenientes tenemos que los jefes minusvalores a los técnicos especialistas, y los técnicos especialistas pretenden imponer su criterio. Organigramas. Los organigramas son una representación gráfica de la estructura de la organización de una empresa. Cada una se adapta al tipo de organización de la empresa. Entre los más conocidos están el jerárquico, el funcional, el plano, con staff o con el matricial. Dentro de estos departamentos tenemos departamento de recursos humanos y este se encarga de los asuntos laborales y sociales del personal, así como que sus funciones básicas son la selección y la información, los contratos de nóminas y seguros sociales y las relaciones laborales. Dentro de la selección y formación dice que la elección del personal es adecuado, una formación mediante cursos, estudios especializados y la adaptación al puesto del trabajo. En contratos y nóminas nos dice que elabora contratos y nóminas, así como la liquidación, la seguridad social y la cuota abierta y patronal. También tenemos las relaciones laborales. Esta es una negociación con los trabajadores acerca de las retribuciones, descansos, vacaciones, ascensos e incluso el convenio colectivo. Dentro del departamento administrativo tenemos el control y la realización del trabajo administrativo relacionado con la empresa. En sus funciones tenemos a la contabilidad, correspondencia, archivos, secretaría y comunicación. La contabilidad se encarga de los balances, las cuentas de resultados y las pérdidas y ganancias. La correspondencia es la relación comercial entre clientes y proveedores, entre bancos u organismos oficiales, así como la recepción de registro y distribución del correo de la empresa. El archivo clasifica y cuida la documentación de la empresa, guarda la documentación durante el periodo en el que esté vigente. Secretaría y comunicación. Este convoca reuniones, confecciona curriculares, informes o actas y facilita la comunicación entre la dirección y el personal. El departamento comercial es el encargado de las compras, ventas y control del almacén. Sus funciones son las compras, las ventas y el almacén. Las compras es la gestión de aprovechamiento en los estudios de mercado, proveedores y las mejores materias primas o productos elaborados al mejor precio a las condiciones más óptimas. Las ventas son las que busca a los clientes, promociona los productos y los vende. El almacén es el control de la mercancía almacenada, de productos terminados, de materias primas, envases o etcétera. El departamento financiero controla entradas y salidas del capital de la empresa. Sus funciones se basan en los presupuestos, la tesorería, las inversiones y los créditos. Los presupuestos planifican los gustos futuros e ingresos factureros. La tesorería son los cobros a clientes, a los pagos de proveedores, acreedores o empleados. Los inversores es la planificación de inversiones que ya realizó la empresa
y las futuras planificaciones y que estos mismos tengan una rentabilidad adecuada. Los créditos son los que buscan las mejores inversiones en las mejores condiciones financieras posibles. En esto tenemos el control de créditos y préstamos. Interdepartamental. La relación interdepartamental es prácticamente la comunicación que existe entre los departamentos para la ejecución de las actividades planificadas dentro y fuera de la empresa. Y todo esto debe de llevarse a cabo en un orden jerárquico. El personal de la empresa. Dentro de las funciones del personal de la empresa destaca la organización, la planificación, la coordinación y el desarrollo de técnicas para los trabajadores. Esto tiene la finalidad de alcanzar los objetivos individuales y colectivos. En las facetas de las funciones del personal de la empresa podemos localizar la faceta administrativa que se encarga de las nóminas, las altas y las bajas de los empleados. La faceta jurídica que se encarga de la toma de decisiones para el bienestar de la empresa. La faceta psicosociológica que se encarga del bienestar psicológico y personal de los trabajadores. La faceta política se encarga de las decisiones políticas de instrucciones y organismos públicos. La faceta técnica se encarga de la aplicación del proceso del producto. La faceta de las funciones del gerente se encarga de organizar, motivar, evaluar, supervisar y representar, así como gestionar el trabajo y la empresa. Las funciones de un director es establecer metas y objetivos. Las funciones de los trabajadores es la colaboración, responsabilidad, participación y la práctica dentro de la empresa para obtener un buen funcionamiento de la misma y los productos adecuados. Las funciones del jefe de departamento se encargan de supervisar acciones realizadas por los trabajadores de su departamento.